Bienvenidos a una nueva emisión de Economía al Día de Negocios DITU. Estos son dos de los datos económicos más importantes del momento. Hoy llega a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria desde México con 19,5 toneladas en despensas para los damnificados del terremoto. Se esperan vuelos adicionales en los próximos días. Colombia no está sola, la comunidad internacional está con nosotros. Y en segundo lugar hay que hablar del Fútbol Club Barcelona, que donó 100.000 euros para apoyar a las víctimas de la emergencia humanitaria causada por el reciente terremoto aquí en Colombia. Esto a través de su fundación. Los fondos se destinan a organizaciones humanitarias aliadas para proveer asistencia de emergencia, agua potable y salud. A continuación vamos con los tres temas económicos más importantes a esta hora del día. Según un primer cálculo de BTG Pactual, la reconstrucción por el desastre de terremoto de magnitud 7,4 costaría alrededor de 20 billones de pesos, cifra que equivale al 1% del PIB nacional y que curiosamente era un número que se planteaba recortar el ministro de Hacienda Miguel Gómez. En segundo lugar, hay que hablar del servicio de energía eléctrica que ya se ha restablecido en un 91% en las zonas más afectadas por el temblor, según reveló XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional. Y en la movida empresarial hay que hablar de las tiendas de Uno, que entregarán 1.000 toneladas de productos de primera necesidad para los afectados por el sismo. Y mucha atención porque hoy el Congreso de la República elige al nuevo Contralor General. Desde el Capitolio está Juan David Ríos, que nos va a contar qué ha pasado con la decisión. Juan David, buenas tardes. Sebastián, ¿qué tal? Una feliz tarde. Mire, lo que ustedes están viendo en este momento es justamente el salón elíptico. Aquí está reunido tanto el Senado como la Cámara de Representantes, 285 congresistas listos para escoger al próximo Contralor, el encargado justamente de la revisión y la supervisión de los recursos públicos en Colombia. Ellos van a tomar esta decisión. Hay 10 finalistas que hoy se va a decidir y ustedes ven justo al lado de la mesa directiva esas urnas, así como si fuera una jornada electoral. Ahí los congresistas van a depositar su voto, un voto que es justamente secreto, en donde van a escoger qué candidato quiere para que sea el próximo Contralor en los próximos 4 años. Mire, ya sabemos alguna información de partidos políticos. El Centro Democrático, que tiene mayorías, que es partido de gobierno, ha tomado la decisión de votar por Jorge Laverde. Jorge Eliezer Laverde Vargas fue incluso secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, una comisión, Sebastián, que se encarga de asuntos, entre otras cosas, por ejemplo, de tecnologías en la información, de todos los proyectos que quiere pasar el Ministerio de las TIC, por ejemplo, al igual también de temas ambientales. Él es el más opcionado. Ese candidato también es de los favoritos del pacto histórico. La bancada más grande, que en este momento están en oposición, van a votar por Jorge Laverde, al igual que partidos como Cambio Radical, Conservadores, el partido de la U, partidos como el Nuevo Liberalismo, Alianza Verde, ASI, Mira, entre otros. Laverde, Sebastián, viene justamente del Partido Liberal, es el voto que tiene el senador Lidio García y Simón Gaviria. Dirigentes del Partido Liberal son los que promueven a que sea Jorge Laverde el siguiente Contralor y los votos los tiene. Nosotros estamos aquí a la espera, todavía no ha iniciado la plenaria en forma para empezar con la votación porque en este momento están con impedimentos. Los congresistas, algunos se han declarado impedidos por algunos vínculos familiares con los 10 candidatos, sin embargo se está votando eso e inmediatamente después pues llega la votación. Les vamos a mostrar, les dejo con las imágenes de la mesa directiva, que es cuando están en este momento sentados justamente el presidente del Senado, Honorio Enríquez, y el secretario de Senado y Cámara leyendo estos impedimentos para dar inicio. Un dato de cierre, no se encuentra todavía Jorge Laverde, el que quiere llegar a ser justamente el próximo Contralor, ni tampoco algunos candidatos que ya estaban optados después de conocer estos resultados de los partidos políticos. Les doy un dato, Andrés Castro, por ejemplo, personero de Bogotá, que era uno de los candidatos, no está presente, al igual que Carlos Mario Zuluaga, ex vicecontralor también, que estuvo hace unos cuantos años a cargo de esta entidad. Pues Sebastián, esto es lo que sucede a esta hora en el Salón Elíptico. Nosotros estamos a la espera, por supuesto, que inicie la votación para comentarles a ustedes cómo avanza este proceso de elección del próximo Contralor General.
Sí, es Juan David, usted lo ha dicho, una votación muy importante para la elección de un funcionario que va a liderar la entidad que precisamente se encarga de vigilar cómo se ejecutan los recursos públicos de la nación, que revisa esos hallazgos fiscales cuando hay dudas, cuando hay sospechas de alguna actividad irregular. Así que muy importante que el Congreso elija muy bien al próximo Contralor General de la República, Juan David Ríos. Muchas gracias por este reporte. Continuamos precisamente hablando de las estimaciones de BTG Pactual a propósito de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que podría requerir inicialmente más de 20 billones de pesos, una cifra que equivale al 1% del Producto Interno Bruto Nacional. La estimación fue realizada por Munir Jalil, economista jefe del Banco de Inversión, quien advierte que la emergencia generará una nueva presión sobre las finanzas públicas, lo que podría obligar al gobierno a buscar recursos adicionales y a reorganizar sus prioridades de gasto. Para analizar esa cifra nos acompaña Jorge Iván González, exdirector del DNP. Doctor González, bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Doctor González, de entrada me llama la atención el monto de la cifra porque era la misma cifra que quería recortar el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. ¿Esto en qué escenario deja el país? Lo primero que tenemos que mirar, Sebastián, es que cambiemos el discurso. Es imposible bajar el gasto público. Se presentó ahora esta emergencia, pero se van a presentar otras dificultades. Entonces yo creo que el gobierno debería ya comenzar a cambiar el discurso y los analistas. ¿Sí? No sigamos hablando de reducciones del gasto. Miremos cómo lo vamos a financiar. Yo creo que ese es el punto central. Miremos cómo lo vamos a financiar y cómo lo hacemos más eficientes. Pero yo creo que es el momento de decir, mire, no sigamos soñando con reducir el gasto y que el gobierno también cambie su discurso. Pensemos en una reforma tributaria seria, en una reforma tributaria estructural y aceptemos que este país tiene un gasto público alrededor del 21% del PIB, 20% del PIB, pero América Latina está en 24% del PIB, Europa está casi en 40-42% del PIB. Entonces reconozcamos que el gasto público va a tener que subir, va a seguir subiendo y miremos cómo lo financiamos. Doctor González, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación se devolvió y ahora el ministro también habló de que van a armar un nuevo proyecto, qué tan importante tener en cuenta estas proyecciones y eso que veníamos hablando hace un rato, que recortar el gasto público es una tarea muy difícil, si no imposible. Es ¿Cómo una tarea balancear esto? Ajá. imposible, titánica. No, yo creo que el gobierno tiene que revisar y sobre todo aceptar que el problema principal es de ingresos y eficiencia del gasto. Y además hay otro tema, Sebastián, que no está claro en estas proyecciones, en estos cálculos de 20 millones. ¿Cuál es la participación de los gobiernos locales, municipales y departamentales? Porque fíjese que se han movido recursos de los departamentos, obviamente se han movido recursos de las ciudades. Entonces, otra enseñanza que nos deja esta tragedia es la importancia de coordinar recursos de la nación, de los departamentos y de los municipios. Me imagino que estamos lejos de saber cuál es exactamente la participación que ha tenido Cali, que ha tenido Manizales, que ha tenido Pereira, que han tenido las gobernaciones respectivas y la participación correspondiente del gobierno nacional. Entonces, esto también nos lleva a pensar en la necesidad de coordinar los recursos nacionales con los departamentales y municipales. Y fíjense que esto que parece absolutamente evidente, que parece como lógico durante el gobierno pasado, no se dio por muchas de las discusiones del presidente con los gobernadores y alcaldes. Entonces yo creo que es otra enseñanza, no podemos bajar el gasto, tenemos que trabajar de manera articulada. Claro, frente a la tragedia, es impresionante lo que ha habido de cooperación y de colaboración, y eso debería ser en general la forma de actuar del gobierno. Es un Estado y entonces todos tenemos que aunar esfuerzos, departamentos, municipios y nación. Y precisamente en la suma de esos esfuerzos cabría pensar, tal vez no en una reforma tributaria, digamos, nacional que ya está sobre la mesa, sino también en reformas tributarias en las diferentes ciudades y departamentos para sumar recursos a esta causa. Sí, yo creo que tenemos que hacer una reforma conjunta
insistamos en eso, Sebastián. Yo creo que los medios deberían, a raíz de lo que pasó ahora con el terremoto, pero en general, no podemos seguir fraccionando los recursos del gobierno nacional, de los departamentos y de los municipios. Tenemos que mirar todo el conjunto del presupuesto, sobre todo en un momento en que estas ciudades han adquirido una importancia enorme. Fíjese la diferencia de la situación con Chocó y con el eje cafetero. Es que es una diferencia brutal, brutal, porque las ciudades grandes, Cali y las ciudades intermedias, Manizales, Pereira, han tenido unas dinámicas muy distintas y unas dinámicas completamente diferentes de las de Chocó. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es un problema de convergencia. La situación en Chocó es completamente distinta porque sencillamente Chocó siempre ha estado alejado de las dinámicas del centro y estas ciudades grandes e intermedias tienen unas potencialidades enormes. Entonces, miremos el conjunto regional. El presidente ha insistido mucho en la descentralización, pero fíjese que la descentralización como está concebida es una descentralización de ciudades, no es una descentralización de territorios. Entonces yo creo que es un buen momento para pensar en todos estos temas de una forma mucho más articulada. Por supuesto, una situación muy particular que tenemos que empezar a revisar concretamente. Jorge Iván González, exdirector del DNP, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. No, muchas gracias, Sebastián. Gracias. Igualmente. En movidas empresariales, las tiendas de uno de la mano de la Fundación Santo Domingo entregarán 1.000 toneladas de productos de primera necesidad para apoyar a los damnificados por el temblor que afectó a los departamentos del eje cafetero y del suroccidente del país. Para más detalles nos acompaña Cristian Babler, presidente de D1. Presidente, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo va a ser esta entrega de estos productos de primera necesidad? ¿Qué nos puede contar sobre esa logística? Pues miren, nosotros nos estamos articulando gracias a la Fundación Santo Domingo, coordinación también con la Gobernación y la Primera Dama, para, a través de la red de ABACO, Bancos de Alimentos, entregar todo el producto que sea posible y entregar estas 1.000 toneladas allá donde se necesite. Las prioridades las marcan ellos en función de las necesidades que tengan en el terreno. Y precisamente, presidente, viendo la necesidad de articular esfuerzos, ¿cómo proceder de esta manera y cómo unirse también a otras iniciativas que se están generando para apoyar a los damnificados? Bueno, yo creo que en estos momentos lo principal es estar bien coordinados y bien articulados. El peor de los escenarios sería que ahora todo el mundo saliera como pollo sin cabeza, tratando de ayudar con la mejor voluntad, pero desarticuladamente. Es por eso que nosotros estamos francamente bien articulados y bien coordinados y estamos poniendo a disposición de la población de Colombia, que lo necesita en este momento, también nuestra infraestructura logística y de tiendas, pues para poder articular toda esta ayuda. Creo que no es menor decirlo, nosotros tenemos prácticamente 3.000 tiendas en el territorio, muchas de ellas en las partes más afectadas en el terremoto, y nuestra primera prioridad también ha sido mantener estas tiendas abiertas al público, porque somos bien conscientes de que ahora mismo cumplimos una función social ya simplemente operándolas. Esto está siendo un reto para nosotros, tenemos 111 tiendas cerradas. Están cerradas porque no podemos abrir por diferentes motivos. No hay electricidad, hay daños que estamos tratando de reparar lo antes posible. Pero además de eso, el resto de tiendas están funcionando y estamos articulándonos además, como he dicho antes, para hacer estas donaciones y que lleguen lo antes posible allí donde las necesitan. Presidente, y precisamente para que los usuarios tengan contexto, ¿cuáles van a ser los productos más importantes que se van a entregar dentro de estas ayudas? Son básicamente los que nos ha pedido que sean el Banco de Alimentos. Productos de primera necesidad en alimentación, por un lado, y de primera necesidad en términos de categorías de aseo, básicamente. Y aquí, ¿qué llamado también hacerle a los diferentes actores empresariales y sobre todo a los gobiernos de las zonas donde se están dando estas ayudas para que las entregas sean lo más rápidas posibles, teniendo en cuenta que aquí se trata de salvar vidas puntualmente? Exactamente. En estos casos, yo diría que hay como tres fases, ¿no? Una primera de asistencia urgente, donde las horas, los días cuentan. Estamos en esta fase. Luego tiene una fase intermedia y luego probablemente una fase
de más largo plazo de reconstrucción. En esta fase lo importante es ponernos todos a disposición de quien articule y de las instrucciones en función de la información y las prioridades que manden. Y eso es lo que hemos hecho. Esto lo estamos haciendo, como digo, como he dicho, a través de la Fundación Santo Domingo, que está articulada con diferentes fundaciones, con gobernaciones locales y además también con la gobernación nacional. La verdad es que está siendo ágil, está fluyendo y está siendo francamente muy eficaz y creo que muy eficiente. No es menor decir que la red de Banco de Alimentos juega un papel fundamental, no solo en estos momentos, sino en el día a día del país, y es en estos momentos donde esta red y esa credibilidad que tienen nos certifican que la alimentación y la ayuda llega al destino de manera fiable. Y antes de despedirnos, presidente, ¿cómo continuar con estos esfuerzos? Digamos, se van a entregar estas 1.000 toneladas inicialmente, pero teniendo en cuenta que aquí estamos en una primera fase donde se trata de rescatar primero a las personas más afectadas y luego ya empezar con la reconstrucción de las zonas afectadas, ¿cómo deben continuar estos esfuerzos dependiendo de la etapa en la que vaya el rescate y la reestructuración de las zonas más impactadas por el terremoto? Exactamente. Como he dicho, yo creo que hay diferentes fases. En esta primera fase nosotros jugamos un papel bien importante, no solo con esta donación, sino que nosotros además vamos a partir de esta misma tarde, cualquier cliente de D1 tiene a disposición una referencia, un artículo que hemos llamado kit de donación. Hay 4 kits, 2 de 15.000 pesos, otros 2 de 30.000 pesos, uno de aseo y otro de alimentación, donde nosotros por cada kit que un cliente quiera donar y compren de uno, donamos uno adicional, de tal forma que seguimos sustentando y apoyando en estos momentos donde la gente lo necesita. En una segunda fase del terremoto o de la fase de reconstrucción, probablemente nuestro papel ya sea algo menor, pero estamos a disposición para ver qué podemos aportar también ahí. Por supuesto, unos aportes que seguramente van a continuar dependiendo de cómo evolucione la situación. Cristian Babler, presidente de D1, muchas gracias por acompañarnos aquí en Economía al Día. Gracias a ustedes, muchas gracias. Saludos. Igualmente. El reporte más reciente de XM, el operador del sistema interconectado y administrador del mercado de energía mayorista en el país, señala que el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Cauca, Nariño, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, los más afectados por el sismo del pasado lunes, ya se han restablecido en un 91% en promedio. En Chocó, epicentro de terremoto, ya no hay afectación de energía y en los departamentos de Eje Cafetero falta solucionar un 14,3% según los datos oficiales. Nos conectamos con Francisco José Lloreda, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y expresidente de la ACP, para analizar la situación energética y de servicios públicos en el país tras el temblor. Doctor Lloreda, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, doctor Lloreda. ¿Cómo podemos analizar entonces la respuesta que se dio para este tema, teniendo en cuenta que han pasado poco más de 48 horas desde el sismo? Bueno, pues yo creo, Sebastián, que lo que vemos es una gran movilización ciudadana. Ustedes estaban informando de donaciones muy importantes que se están realizando de parte de distintas empresas. En el caso de Bogotá, la alcaldía mayor definió unos lugares de acopio 4 para recepcionar donaciones. Uno de esos lugares es la sede principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Desde el día de ayer temprano habilitamos con la alcaldía y con el equipo de la universidad toda la logística para lograrlo. Esta mañana el corte que teníamos temprano era que hemos recibido alrededor de 25.000 unidades de ayuda, 4 toneladas principalmente de alimentos, y vemos que continúa llegando. Entonces veo una movilización ciudadana. La verdad me alegra muchísimo. Yo soy caleño y todo lo que es el suroccidente del país ha sufrido unos daños, pérdidas de vidas, heridos, no solo en Quibdó, en Manizales, en Pereira, en Armenia, en Cali y en otros municipios medianos y pequeños que de pronto pues no
no son registrados con facilidad. Entonces, pues ante todo, pues como todos los colombianos, dolido con lo que ha ocurrido, pero la reacción de la ciudadanía ha sido extraordinaria. Y precisamente a propósito de esa mención, doctor Lloreda, de centro de acopio que inició en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ¿cómo les ha ido en estas primeras horas de la llegada de donaciones y por supuesto, cómo va a ser la logística para entregar lo que les hayan dado a las zonas más neurálgicas del terremoto? La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Cruz Roja, está canalizando el transporte, la llevada de estas donaciones a los lugares donde se necesitan. Recordemos algo muy importante, es que desde el primer momento incluso la alcaldía envió a Cali y a otras ciudades a un equipo de personas experimentadas en la remoción de escombros. La prioridad en este momento es salvar vidas, y a ello pues se sumó la decisión conjunta de crear o establecer en la universidad, en el centro de Bogotá, un lugar para recepcionar las ayudas. Desde ayer pues está funcionando de un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos personal de la alcaldía, del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo, colaboradores de la universidad, más de 20 o 25 estudiantes ayudando, personal de la Cruz Roja, y repito, el corte esta mañana era de más de 4 toneladas de alimentos no perecederos que se habían recibido, esto sin contar con insumos de médicos, de higiene, y por supuesto pues también frazadas, en fin, que es lo que están necesitando en las zonas más afectadas. Y fíjese, doctor Lloreda, que tanto para este tema, para esta entrega de donaciones, como para el restablecimiento de la energía eléctrica hay un punto en común, y es la coordinación entre todos los actores involucrados. ¿Cómo garantizar que eso siga ocurriendo para que en el caso de energía eléctrica lleguemos a la totalidad del restablecimiento de la conexión? Y en cuanto a la entrega de donaciones, que esa coordinación permita que lleguen a quien más lo necesita en este momento. Creo que se está trabajando en los dos frentes. En el de la recepción de donaciones, ya lo mencioné y ustedes lo han indicado de una manera suficiente. Con relación a los servicios, principalmente de electricidad, pues la impresión que yo tengo y la información con que cuento es que el restablecimiento del servicio pues en las principales ciudades se ha logrado. Por supuesto que hay barrios, hay zonas en las que no es así, porque los tendidos eléctricos pues han caído en el marco del terremoto, pero pues lo que tengo entendido es que las empresas a nivel tanto local y también lo que tiene que ver con el sistema interconectado están trabajando para restablecerlo. Pero repito, y en eso lo han dicho los distintos alcaldes, el alcalde de Bogotá, el alcalde de Pereira, Manizales, el de Cali, entre otros, es en este momento la prioridad es salvar vidas. Hay alrededor de 24 horas por delante que son cruciales, porque ya llevamos varios días desde el terremoto. Entonces, ahí está y debe estar la prioridad. Luego vendrán los procesos de reconstrucción de las ciudades, de los municipios, de los pueblos, en lo que pues yo tengo entendido que el gobierno nacional ya está viendo cómo lo organiza, cómo coordina esos esfuerzos, porque creería que en este momento lo que está requiriendo Sebastián es algo similar a lo que se creó en Colombia cuando el terremoto del eje cafetero, y es crear algo como el FOREC. Recordemos que el FOREC fue el que centralizó no solo todas las ayudas, toda la reconstrucción. Entonces, ojalá se contemple algo similar, que se rija bajo el régimen privado para que la contratación sea ágil y que sea totalmente confiable y transparente. Ese ejemplo del FOREC, cuando el terremoto del eje cafetero, creo que es un ejemplo a nivel internacional, y significó poder hacer esa reconstrucción sin que se perdiera un solo peso.
Efectivamente, confiabilidad y transparencia, dos puntos clave para seguir desarrollando las atenciones y las ayudas que deben llegar para esta emergencia y sobre todo en el restablecimiento también de los servicios energéticos en las zonas más afectadas. Francisco José Lloreda, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y expresidente de la ACP, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo para todos. Igualmente. Y la Cruz Roja precisamente se moviliza para ayudar y en medio de la calamidad que vive el país por el terremoto del lunes, vuelve a ponerse al frente para apoyar a los departamentos afectados y darle una mano a la población. Milton Bautista, director ejecutivo de la Cruz Roja Bogotá, está con nosotros para hablar de esas acciones que se están realizando. Director, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes. Todo en orden, muchas gracias. ¿Qué están haciendo en este momento y cómo están avanzando esas acciones? Bueno, en este momento estamos con toda la iniciativa definida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por el alcalde mayor, donde estamos recogiendo todas las ayudas en especie frente a todo el tema de alimentos, kit de aseo y kit de hábitat para todas las personas afectadas por esta tragedia. Y precisamente ante esa afectación, ¿cómo está la coordinación entre los diferentes puntos neurálgicos del país donde se produjeron estos terremotos para que los apoyos y las ayudas lleguen de la manera más rápida posible? Ok, de hecho, ayer salió el primer bus la primera tractomula para el Chocó, donde van aproximadamente 10 toneladas de alimentos para apoyar a esta emergencia. En este momento en Bogotá tenemos 6 puntos habilitados para todo el tema de la recepción de ayudas. Un punto es en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el otro punto es en la calle 161 con carrera séptima, otro es en el centro comercial Unicentro de Bogotá, en el norte de Bogotá. El otro es nuestra sede administrativa, que es un poco de las imágenes que ustedes están viendo en este momento. Esas son imágenes de anoche, de todo el apoyo que tuvimos. Estuvimos, en mi caso, estuve como hasta las 2 de la mañana aproximadamente, apoyando porque seguíamos recibiendo ayudas. Otro punto que habilitamos fue en el Campín, al lado de la tienda de Millonarios. Ahí está el punto de acopio que tenemos y estamos recibiendo también ayudas, donde estamos recepcionando todas las ayudas que la gente nos está trayendo para organizarlas y alistar. La idea hoy es que también salgan unos camiones para Pereira, para el Valle y para Manizales. Y fíjese precisamente en varios puntos que usted mencionaba, como por ejemplo en el caso de Unicentro, estoy viendo que se está requiriendo el apoyo de médicos para organizar medicinas y el material de salud para precisamente esos despachos a esas regiones que lo necesitan hoy en día. ¿Qué tan importante es tener ese apoyo para que toda esta organización se dé de la mejor manera posible? Claro, es que digamos que también la comunidad nos ha sido de gran ayuda. Ayer, por ejemplo, mientras estábamos acá, llegaban las mamás con sus hijos y venga, les ayudamos, ¿cómo podemos ayudar? Han llegado veterinarios también que han venido a apoyar y a ponerse a disposición incluso para ir a los puntos, para apoyar si hay mascotas y demás heridas. O sea, el apoyo es muy importante. Nosotros lo llamamos apoyando el apoyo, porque en este momento, aunque somos una unidad de apoyo, estamos recibiendo el apoyo de toda la ciudadanía, que es donde vemos cómo como colombianos podemos lograr mucho cuando nos unimos. Y precisamente, director, teniendo en cuenta que estamos en las primeras 48 horas, ya pasando las primeras 48 horas de esta emergencia, donde lo prioritario ahora es dar esas ayudas que se requieren de primera necesidad, ya pasadas, por ejemplo, las 72 horas que ya entramos a un punto distinto del manejo de esta emergencia, ¿cómo debe estar focalizado el apoyo tanto de entidades como la Cruz Roja como de todo el que pueda apoyar a las personas que están en las zonas más afectadas por el terremoto? Bueno, de hecho en este momento seguimos en búsqueda y rescate. O sea, de hecho todavía hay personas atrapadas en los escombros, todavía tenemos personas que seguimos encontrando con vida, gracias a Dios y por fortuna los encontramos con vida. Entonces en este momento seguimos en búsqueda y rescate, en este tema de atención a todo el tema de la emergencia. Ahorita las ayudas también económicas son muy importantes porque hay muchos elementos como palas, como sierras que hay que comprar para remover escombros que pues se requieren. ¿Sí? Y por eso en este momento también las ayudas económicas son muy importantes. Como tú lo dices, después del jueves aproximadamente ya empezamos en un tema de adecuación de refugio, por eso pedimos los kits de hábitat, que son colchonetas, almohadas, frazadas, para toda la gente que se quedó sin hogar en los campamentos, poderles dar un refugio cómodo mientras empezamos toda la siguiente etapa, que sería todo el tema de reconstrucción y de recuperación.
Usted mencionaba el tema de las ayudas financieras, director, y precisamente ayer dábamos una noticia sobre, por ejemplo, la billetera digital Dale, que ya permite donar de manera directa a la Cruz Roja Bogotá para tener precisamente esas ayudas financieras y que puedan llegar a buen puerto. ¿Cómo se están dando esos procesos y cómo ha sido la conversación con el sector financiero para que las ayudas financieras que lleguen se hagan de manera organizada y que lleguen al destino que deben llegar? No, en este caso puntualmente Dale es un aliado nuestro de la Cruz Roja Bogotá, y de hecho la comunicación más bien fue de ellos y eso es algo que tengo que agradecer porque fueron ellos los que se pusieron a nuestra disposición y dijeron qué necesitan, cómo los podemos ayudar. No tuvimos que tocar la puerta, sino que ellos llegaron a ponerse a nuestra disposición. Como les mencionaba ahorita con todo lo de Dale, todas las ayudas que se recojan a través de esta alianza que tenemos con ellos es para apoyar nuestro grupo user de búsqueda y rescate, que es el grupo de voluntarios que tenemos allá en la búsqueda y rescate de sobrevivientes en las zonas afectadas. Entonces, por eso esta alianza con DAL es tan importante, porque ¿cuál es la destinación de los recursos? Las vidas que vamos a salvar. Creo que no hay nada más valioso y gratificante que eso. Lo ha dicho, director, salvar vidas es lo más importante, sobre todo en estas primeras horas y en el tiempo que requiera. Salvar una vida en estos momentos es clave y por eso las ayudas que puedan llegar y el apoyo que pueda venir desde la ciudadanía para brindar una mano a quienes hoy están liderando estos procesos como la Cruz Roja, pues va a ser vital para que cada colombiano que en este momento lo necesite pueda tener el apoyo requerido. Milton Bautista, director de la Cruz Roja Bogotá, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. No, ustedes, muchas gracias por el espacio y de verdad a todos los colombianos y a todos los televidentes, este es el momento de no estar fragmentados, este es el momento de estar unidos y de que nos apoyemos porque cuando nos apoyamos juntos somos más fuertes. Usted lo ha dicho, sí señor. Muchas gracias, director. Y antes de entrar en materia con el tema que viene, recordemos esa línea 315-366-0201, precisamente habilitada por Noticias Caracol para buscar o reportar información sobre las personas que hayan estado o estén todavía en riesgo. Por supuesto, muy importante continuar con esta labor, sobre todo en estas primeras horas, donde es momento de intensificar esos recursos y esas ayudas para rescatar a las personas que hoy lo necesiten. Cambiamos de tema porque desde el Gobierno Nacional se confirmó que más de 12 países y organismos multilaterales ya se han movilizado para ayudar a Colombia en medio de la tragedia que vive el país por cuenta del terremoto. Según el vicepresidente José Manuel Restrepo, se han recibido 1.300 millones de dólares en cooperación para la reconstrucción. Se destaca el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, que donó 500.000 dólares, unos 1.580 millones de pesos al cambio, para acceder y atender la emergencia. Y además de eso, responder por las necesidades humanitarias más urgentes. En otros temas, el Banco Mundial, el Gobierno de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Ciudad del Vaticano, el equipo de fútbol Barcelona y países como Chile, Guatemala, Venezuela, Suiza, Francia, Alemania, Israel y España han sido otros que se han movilizado por Colombia. Rodrigo Penelillo, representante del CAF en Colombia, nos acompaña esta mañana para hablar de estas ayudas internacionales. Esto fue lo que nos dijo. Primer paso que dimos en ese momento de cuando se inicia la emergencia de $500.000 que permite justamente ayudar y apoyar en las tareas humanitarias inmediatas, o sea, las cosas más necesarias en el momento más cercano a la tragedia, que tanto en temas de asistencia de agua, pueden ser medicamentos o necesidades para justamente el rescate de personas, pusimos a disposición del país de este $500.000, que es una donación, es decir, no el país que tenga que pagarlo, pero también de ciertos instrumentos financieros con condiciones muy especiales, considerando la necesidad, digamos, y la magnitud de la tragedia. El banco va a hacer con mucho esfuerzo para que también el país pueda tener liquidez y fondos para poder seguir apoyando a las víctimas y hacer el proceso posterior de reconstrucción. Penalillo reiteró el valor de los recursos asignados por el CAF para Colombia y las condiciones especiales de los mismos. De hasta $50 millones para que el país tenga la disposición de recursos de liquidez inmediata. Esto está con una tasa especial de descuento que va con un descuento muy especial que obviamente no tan solo que el banco asigna a Colombia por ser Colombia, sino que especialmente
porque estos recursos están destinados a atender la catástrofe, que esto permite que con 55 puntos base a lo menos de descuento sean condiciones financieras y también en temas de periodos de gracia y de años también muy flexibles. Y lo más importante, que es de rápida disponibilidad. Por lo tanto, son condiciones financieras excepcionales para situaciones excepcionales. El gobierno nacional anunció que los damnificados por el terremoto en Risaralda quedarán exentos del pago de servicios públicos durante 3 meses. El presidente Abelardo de la Espriella manifestó que esta sería una medida de alivio económico y la ayuda será precisamente para los hogares damnificados que sean identificados mediante el censo oficial. Y tras las afectaciones por el sismo avanzan las labores para recuperar la movilidad y la operación aérea en las zonas más afectadas. Cali, Quibdó y Armenia mantienen sus aeropuertos operando con normalidad, mientras que otras terminales están habilitadas para vuelos humanitarios y de Estado. Además, la vía Buga-Buenaventura ya tiene paso controlado para todo tipo de vehículos, incluido el transporte de carga. La Superintendencia de Sociedades se sumó a la campaña del Gobierno Nacional Colombia Un Solo Corazón para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. La entidad informó que habilitó sus sedes en Bogotá y en sus intendencias regionales para recibir alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene, pañales, cobijas, colchonetas, linternas, baterías y botiquines, entre otros elementos. Además, ofrecerá orientación a empresarios afectados para ayudarlos a enfrentar las dificultades y recuperar sus actividades productivas. Y cambiamos de tema porque según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, el 11º Congreso Empresarial Colombiano que se realizará desde hoy en Cartagena se convertirá en una jornada de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. La organización donará el 50% del valor de las inscripciones a esta causa y buscará movilizar donaciones, recursos y capacidades empresariales durante los 3 días del evento. Además, está previsto que por cada peso donado por el sector empresarial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF realice un aporte equivalente en dólares. Y según informó el presidente de Asoexport, Gustavo Gómez, las operaciones de exportaciones de café están prácticamente paralizadas debido a los bloqueos en distintos puntos de la carretera Cali-Buenaventura, lo que ha dificultado el acceso al puerto de Buenaventura, principal punto de exportación del café. La emergencia coincide con la cosecha en departamentos del sur como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Huila. Además, el sector advierte que la acumulación de carga podría generar retrasos incluso después de restablecerse las vías. Y recordemos, el Banco de la República reveló el dato de la deuda externa bruta del país. Para mayo la cifra se ubicó en 242.027 millones de dólares, completando 3 meses a la baja. De esa cifra, 145.917 millones de dólares corresponden al sector público y 96.110 millones de dólares al sector privado. Cabe recordar que la deuda a mayo representa el 50,5% del Producto Interno Nacional, porcentaje que también viene a la baja y de hecho ya rompe el piso de 51%. La ministra de Trabajo, Natalia López, firmó oficialmente los nombramientos de 2 nuevas viceministras. Se trata de Juliana Morat, quien será viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, y Eilian Forero Pérez, quien será viceministra de Empleo y Pensiones. Desde el Mintrabajo destacaron la llegada de Morat y Forero para, abro comillas, fortalecer la protección de los derechos laborales y el empleo digno, cierro comillas. Con estos temas vamos a una pequeña pausa, pero en instantes esperen las noticias internacionales y las movidas empresariales que también son protagonistas a esta hora. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Economía al Día de Negocios DITU. Es momento de las noticias internacionales. Y arrancamos hablando del ejército de Estados Unidos que abrió fuego contra el carguero Belanova de bandera panameña cuando intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses. De acuerdo con el mando militar estadounidense para Oriente Medio, un helicóptero lanzó 2 misiles contra la sala de máquinas del buque después de que su tripulación ignorara las advertencias de Estados Unidos. Continuamos con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España. Según esta cartera, el eclipse solar total generará un impacto económico neto de 401 millones de dólares
en el turismo español. Esto impulsado por la llegada de alrededor de 446.700 visitantes adicionales durante esta semana. También hay que recordar que el 71% del gasto corresponderá a turistas extranjeros y el 29% a viajeros nacionales. El interés también se refleja en las reservas, pues las búsquedas internacionales de alojamiento en Soria aumentaron 522%, mientras que Asturias registró un alza de 76% en las reservas y de 85% en la tarifa media. Y en la movida empresarial hay que hablar de Claro, que anunció que entregará automáticamente a los usuarios prepago de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas un paquete gratuito de 7 días con 2 gigas de internet, minutos ilimitados y mensajes de texto, como apoyo a las personas afectadas por el terremoto. Según la compañía, también está reuniendo alimentos no perecederos y productos de aseo, mientras sus equipos técnicos trabajan en estabilizar la red en las zonas afectadas por interrupciones de energía, daños en la infraestructura y el aumento del tráfico. Avianca reforzó su operación en Colombia tras el reciente terremoto y sumará cerca de 2.500 sillas adicionales entre ayer 11 de agosto y el 13 de agosto mañana, con más capacidad y vuelos hacia Cali, Armenia y Quibdó. Según la aerolínea, también está priorizando el transporte de rescatistas, personal médico, insumos y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas. Además, los pasajeros con vuelos programados hasta el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó podrán reprogramar sus viajes hasta 15 días después, cambiar de ruta o solicitar el reembolso del 100% de los trayectos no utilizados. Esto sin costos adicionales y, por supuesto, sujeto a disponibilidad. Y la Universidad de Rosario presentó Profe Avatar, una tecnología holográfica que permite a los docentes dictar clases desde cualquier lugar del mundo, con una proyección visual en tamaño real. En esta primera fase, el Profe Avatar funciona con clases pregrabadas y una agenda temática que se renueva cada mes, con contenidos que van desde técnicas de oratoria y hábitos de estudio hasta las estrategias para la gestión emocional. La universidad aclara que la tecnología no busca reemplazar al docente, sino multiplicar su alcance y humanizar la educación virtual. Con estas noticias nos despedimos, no sin antes recordar ese número que están viendo a mi espalda en pantalla, 315-366-0201. Es momento de ayudar y si conocen de personas que estén desaparecidas o personas que hayan encontrado y que estén buscando a sus familiares, no duden en reportarlo a esta línea de WhatsApp. Estamos muy atentos porque en esta prioridad, en estas horas, después del terremoto, la vitalidad es, por supuesto, generar ayudas para todas las personas porque la vida en este momento es prioridad. Nos conectamos nuevamente a las 3:30 en nuestro bloque informativo para seguir actualizando esta y otra información económica. Nos vemos.